Nos encontramos con la señora Delfina, lideresa del Perú y fundadora de Villa El Salvador. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, que Dios me la bendiga después de haber pasado el susto del 28 de julio, donde una espantapájaro vestida de ayacuchana, donde mató a los compatriotas luchadores del Perú, Dina Boluarte, que por segunda vez se sienta para que le marchen a los cachacos, esos coimeros, esos sinvergüenza llamados sicarios del Perú. Policía Nacional, eres el enemigo del Perú. Qué desgracia, recibiste la orden de un delincuente. Santibáñez es un delincuente, ¿ah? Que defendió a un tal Shakira. ¿Te acuerdas de Santibáñez? Cobarde. Apenas entraste a matarte a una ayacuchana, a una mujer lideresa, Aida Arona, no nos hemos olvidado. ¿Ah? Mandas a que levanten la pierna ante esa mujer asquerosa, que gracias a Dios, Dios Todopoderoso, acaba el señor fiscal, el doctor Juan Carlos Villena Campana, felicitaciones para ti, doctor. Salva al Perú, esta mujer de oro, esta mujer peruana y madre de varios hijos. ¿Y por qué no decir fundadora de Villa Salvador? Te lo pide de sincero corazón. De poco nosotros pensábamos que usted lo había archivado, un delito que cometió esta miserable. Estaba yo triste, pero ahora se ha aclarado, gracias a la encerrona, este joven hermoso que lucha a favor del Perú, a favor de nuestra patria. Estamos hablando de un joven que Ministerio del Interior Santibáñez lo opacó, pero estamos contigo, joven de encerrona. Ahora estás tú aperturada de instrucción por homicida, por asesina, sin vergüenza. Querías limpiarte la mano con tu bane, con esa polilla que se escapó ya, llamada Liz Patricia Benavides Vargas. Maldita mujer, lo metiste preso, por tu culpa murieron mucha gente. Pues ahora fiscal Villena se fajó, se amarró los pantalones, hombre con H, te ha denunciado. Ahora responde, ¿cómo es que asesinaste a tantos hermanos de Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Virú, Pichanaki? Responde, miserable, tú no eres presidente, eres asesina, ¿ah? A sueldo. Y tú, Keiko Fujimori, Eguchi, no eres Fujimori, eres Keiko Inamoto Eguchi, miserable. Quieres ser presidenta, pero si eres presidenta, tú eres el que mandas para acá, para allá, ¿ah? Te escudas cobardemente. ¿Por qué no dices yo soy la presidenta y mando ahí, te sientas en el sillón presidente? A esta asno, a esta pezuñosa de Saraica la has mandado. Por eso Perú, nosotros no podemos dejar a que nos maltrate estos miserables cachacos de 4 matándola a uno en nuestras narices. Cobarde, desgraciado. Algún día lo vas a pagar, cachaco miserable. ¿Crees que estamos en dictadura? Estamos en robo, estamos en Roberto. ¿Ah? Tú, con tu jefecito que te paga 2 soles y a él le pagan 2 millones. ¿Ah? Has golpeado a todos nuestros héroes que han venido de diferentes lugares. Pues una vez más se sentó la ladrona militar, toda ella, canalla, ¿qué sabes tú? Pedro Castillo ha estado ahí imaginariamente. Él es el presidente, yo lo defiendo no porque soy castillista, sino porque es un ser humano que tú le has metido para robar. Por eso nosotros en este momento, todas las madres de Villa Salvador, de todas partes, que estamos acá reuniéndonos, que en cualquier momento, puras mujeres te vamos a sacar de la mecha. Dina Boluarte, asesina, responde al fiscal Villena y no te calles como los roles. No le diste la mano al güey, que quién, atrevida, zorra. ¿Por qué tienes, si la gente te dijo corrupta, por qué eres corrupta? ¿Por qué eres ladrona? ¿Por qué mentaste la madre? El joven le faltó decir la tuya. Hincha tu madre. Disculpe, quizás esta palabra lo voy a retirar. Discúlpenme. Es la impotencia de que esta sinvergüenza se sienta ahí como presidenta. Tú no eres presidente, de ratera, delincuente, asesina.
por Dios, que el Señor me ilumine por mi patria, por esta bella Salvador, lucharé. Mamita de 72 años, andahuaylina, y un saludo a mi querida provincia de Andahuaylas. Solamente quiero tu apoyo, hermanos, el que me escucha, una rosita, un leoncito, un emojis, quizás con eso para sobrevivir. Pero gracias, hay gente buena que con corazón hasta mi alimento da. Agradecido por los 95.200 vistas que tengo. Agradecido por ustedes, lucharé y así vayan viéndome, porque no voy a parar hasta sacarlo a esta sinvergüenza ladrona. Causachum, Perú ya está. Gracias, buenas noches. Tupananchicama, Tutamantacama, peruana, que habla quechua, castellano, inglés, francés, de todo ya le meto, no importa la sopa. Muchas gracias, Dios bendiga. Gracias, buenas noches, niña, por haberme entrevistado. Que Dios la bendiga.